Tenemos toda la verdad adventista. Lo único que queda por hacer es profundizarla, analizarla, confirmarla. Hay que repasar, hermanos, todas las cosas. Tenemos que repasar, porque si no repasamos, ¿qué sucede si no repasamos las doctrinas? Venimos a ser cristianos que no tienen raíz en sí. Entonces la semilla cae en un terreno, nosotros somos el terreno, ¿verdad?, que no tiene raíz en sí, sino que después esa semilla brota, pero se seca, ¿sí? La flor se le cae a la plantita que va creciendo. ¿Por qué? Porque no tiene raíz en sí. Entonces, ¿qué tipo de terreno estoy siendo yo? Entonces tenemos que, la verdad que ya conocemos, hay que repasarla, estudiarla, confirmarla, porque vienen tiempos difíciles y tenemos que estudiar, tenemos que obedecer y hay que enseñar. Son las tres cosas del cristiano, ¿verdad? Estudia, obedece y testifica. Un cristiano verdadero cumple con esos tres principios: estudia, obedece y testifica de diferentes maneras y con sus diversos dones. De manera que no hay nada nuevo. Lo que vamos a estudiar es verdad adventista, pero tratándola de profundizar un poquito más. Es un tema complejo. Agata lo domino yo, no soy un experto en el tema, pero bueno, alguien tiene que enseñarlo más. Y había surgido un problema. Resulta que se está atacando mucho la ley de Dios, y ya nuestros instructores en aquellos tiempos, cuando yo era jovencito, nos enseñaban mucho acerca de lo que era el estudio apologético de ataque y defensa, los mandamientos de Dios, y yo quería compartirlo con ustedes. Para mí el capítulo más terrible que hay en la Biblia con respecto al tema de la ley. Hay un capítulo espantoso en la Biblia, así de terror, que con ese nos muestran que la ley está abolida. Hermanos, cualquier ataque que se le haga a la ley se puede demostrar que no es así. Pero hay un capítulo que es el más difícil. Si ustedes manejan ese capítulo, ya está. Todo lo demás que diga son filosofías tontas, lo que se puede esgrimir para contradecir la ley. Y estamos viviendo momentos difíciles. Los hermanos no saben cómo defender la ley. Uno le presenta un ataque, pero entonces el adventista no sabe defender ese ataque y va y se refugia en otro texto y dice: no, a mí me gusta el otro texto. Y el evangélico dice: a mí me gusta este. Y uno dice: no, pero mira lo que dice este otro. Y el evangélico dice: no, pero mira lo que dice este otro. Y cada uno se queda con sus textos. Pero el verdadero debatiente, el que esgrime la verdad como palabra de justicia, tiene que saber debatir la otra defensa, pero también poder desarmar el ataque que tiene esa persona. Eso se utiliza en todo ramo de apologética, ¿sí?, en cuestión de teología. Y bueno, tenemos que estudiar el capítulo más terrorífico. ¿Qué se dice de la ley? ¿Qué dicen los evangélicos? ¿Qué dicen los católicos? Que la ley está abolida, que Cristo la clavó en la cruz, que el sábado es yugo de servidumbre, que la ley era para los judíos. Bueno, la mayoría de ustedes quizás no han sabido bien lo que enseñan otras iglesias. Yo he sido católico y también he sido evangélico, y he estudiado y enseñé dentro de las iglesias evangélicas cuando era evangélico, y se predica eso, que nosotros los adventistas, al igual que los judíos, tenemos un velo puesto en el corazón, en la mente, y somos tontitos, tenemos un velo puesto, no nos damos cuenta que la ley ya fue abolida. Y ustedes ya conocen todo lo que se dice con respecto a los mandamientos, y todo lo que le digan ustedes van a poder esgrimir y mostrarles que están equivocados. Pero hay un capítulo que incluso hasta yo no soy experto en el tema, pero bueno, conversando hoy con Emilio, le habían mostrado, ¿te acuerdas, Bernardo, esa fotocopia que le habían dado? Creo que Ángela le dio una fotocopia, una fotocopia bien salada, ¿no? Que pero está... hay otro mucho más. Bueno, en internet hay hermanos que están sacando muchos ataques a la ley, pero yo lo he leído. Pero de los seglares, ¿no? Que es lo que dicen los seglares con respecto a los adventistas. Ajá. El que me mostró Emilio era una carta de un católico que le responde a los amigos adventistas. Bien. Pero bueno, dicen muchas cosas, ¿no?, con respecto a la Nueva un montón. Bueno, lo que yo leí está hecho bien filosóficamente para atrapar al incauto. Pero todo eran tonterías hasta que empieza a tocar el tema de este capítulo poderoso que vamos a leer ahora, que no se lo puede responder fácilmente. Entonces, ¿cómo lo explicamos nosotros? Hay un solo capítulo, y si ustedes lo manejan ese capítulo, por supuesto lean, pueden leer en el Comentario Bíblico Adventista, pueden leer en el libro de Roberto, que ahí también he sacado textos yo de ahí. Hay varios lugares para sacar, ustedes saquen de todo y cotejen, junten, y después esgriman eso a la sociedad cristiana que está en contra de la ley.
Entonces hoy iba a dar el sexto sello, pero no lo vamos a estudiar hoy porque creía importante tocar un poco acerca del tema de la ley, ¿sí? Hay un capítulo que es terrorífico. Y con ese capítulo, ¿cómo? Y justo Emilio, que venía llorando ahí porque dice, no, mira lo que he leído, dice, mira lo que me han pasado, me ha dejado mal, dice esto que me han hecho leer, y digo, que bueno, le digo, traerlo esta tarde, así yo después le se me olvidó, bueno, ya Emilio me dijo que me lo iba a pasar. Está muy bueno, pero para el adventista no he visto, ese simple informe lo hace pedazo, ¿no? Para el estudioso no, pero ustedes le dan a cualquier adventista eso y es un poco feo, digamos, lo que se dice. Emilio me dice, estoy mal, me dice, yo he leído eso y me he hecho mal, dice, no me gusta que hablen así de la ley de Dios. Y venía él filosofando, pero ¿cómo? Dice, no puede ser si Dios ha dado la ley y la ley es eterna y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, vamos a ver ese capítulo. ¿Cómo se llama el título? Póngale el ministerio de muerte y condenación, así se le llama a todo el capítulo 3 de 2 de Corintios. Entonces vamos a analizar rapidito ese capítulo y de ahí quedamos desocupados ya. Hermanos, yo les cuento, este capítulo es famoso en mi experiencia. A mí me tocó debatir con 2 testigos de Jehová, ¿sí? Y con este capítulo, arañando, hermanos, arañando le he podido ganar el debate, ¿sí? Arañando, pero así arañando, y bueno, eran 2 superintendentes, yo estaba con José Luis en ese momento y a Gata lo pudimos ganar. ¿Qué era qué capítulo? Segunda de Corintios, capítulo 3, sí, Cristian. Yo me decía, hablando con respecto al tema de la Biblia, que muchos se vienen y nos confunden con algunos textos, dice que en los últimos tiempos zarandeo va a venir por esa parte, digamos, por doctrina de demonio, dice mucho, Satanás de fe, dice, escuchando doctrina de demonio. Yo quiero leer una cita con respecto a eso, no sé si es bueno. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. No comprenden la evidencia de su fe, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias, hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. En la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatan de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén separados de los que sostienen la misma fe y estén obligados a destacarse solo para explicar sus creencias, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo y una desviación hacia los hombres, y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. Dios despertará a su Hijo, y si otros medios fracasan, se levantarán herejías entre ellos, que los zarandeará, separando el tamo del trigo. El Señor invita a todos los que creen su palabra a que se despierten. Ha llegado una luz preciosa, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica, que muestra los peligros que están por sobrecogernos. Esta luz debe inducirnos a un estudio diligente de las Escrituras y a un examen muy crítico de las creencias que sostenemos. Dios quiere que se examine cabal y perseverantemente, con oración y con ayuno, las opiniones y los fundamentos de la verdad. Los creyentes no han de confiar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firme, basada en la palabra de Dios, de manera que cuando llegue el tiempo de prueba y sean llevados ante el concilio para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. Bien, ¿se vienen tiempos difíciles o no? Se vienen tiempos de prueba y vamos a ser probados, y hasta que no seamos probados no nos vamos a dar cuenta de la ignorancia que tenemos con respecto a la verdad bíblica. Por eso desde ya ustedes estudien, escudriñen solitos, tengan el estudio de primera mano y el estudio de segunda mano
solitos, pruébense a sí mismos, examínense para ver si están en la fe o no, tanto en la fe espiritual como en la fe doctrinal, ¿sí? Entonces se vienen tiempos difíciles, y que nos leyó Cristian, que incluso dentro de la iglesia será zarandeada porque se introducirán herejías, ¿sí? Se introducirán herejías que los dividirán a los hermanos, porque hay gente que estudia mal la Biblia y va y predica cualquier cosa, y viene otro que estudia peor y va y predica cualquier cosa, y entonces cada predicador predica como él interpreta y no como la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces la iglesia, uno de los puntos del proceso del zarandeo es porque se introducirán herejías y doctrinas que no están basadas en la palabra de Dios, sino que son inventos de la gente. Así que vamos a 2 de Corintios, ¿sí? Y dice versículo 4. 2 de Corintios capítulo 3, ¿sí? Está hablando el apóstol San Pablo, y noten lo que dice el versículo 4. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, o sea, a través de Cristo. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Aquí está hablando de la confianza en Cristo como Salvador personal, y de que los apóstoles, todo lo que hablaban y todo lo que pensaban, no era que lo pensaban por sí mismos y ellos inventaban, sino que ellos tenían una suficiencia, una aprobación y una autoridad que le era dada por Dios, que es lo que se conoce como la autoridad apostólica. Entonces ellos, todo lo que pensaban y hablaban era por inspiración del Espíritu de Dios en cuanto a lo que tenía que ser revelado para la iglesia. O sea, lo que el apóstol Pablo escribía tenía que ser dado a conocer a la iglesia, y eso lo inspiraba el Espíritu de Dios. Y dice, no es que yo hablo porque yo hablo o pienso porque yo pienso, no es que pensamos algo como de nosotros mismos porque a mí se me ocurre, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. O sea, hace notar y resaltar su autoridad apostólica, ¿sí? Pablo era apóstol. Entonces dice así para introducirnos en el siguiente tema. Versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Noten que ahora los apóstoles son ministros de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí habla de un nuevo pacto y de un antiguo pacto. El nuevo pacto es del espíritu, el antiguo pacto es de la letra. El espíritu vivifica, la letra mata. Entonces los evangélicos ya nos agarran con el versículo 6 como introducción y nos dicen, ve, los adventistas están equivocados, porque ustedes se olvidan que estamos bajo el nuevo pacto. Ustedes los adventistas, al igual que los judíos, todavía viven, pobrecitos ustedes dos, los dos grupos, las dos iglesias, viven en el antiguo pacto. Ustedes viven bajo el régimen antiguo de la letra. ¿Qué no se dan cuenta que estamos ahora en el ministerio del espíritu? Ya no estamos en el ministerio de la letra. Y dice, nosotros los apóstoles somos ministros suficientes de un nuevo pacto. O sea que acá se va a hablar del nuevo pacto y del antiguo pacto. Entonces noten lo que sigue diciendo en el versículo el 6, vuelvo a leerlo, disculpen. El cual asimismo nos hizo, Dios los hizo a ellos, ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte en letra, grabado en piedras, o sea los 10 mandamientos, según los evangélicos, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más abundará en gloria el ministerio de justicia? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Versículo 11. Porque si lo que perece, noten, lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos, al igual que los adventistas, en el fin de lo que había de ser abolido.
O sea que la ley de Dios, los 10 mandamientos fueron abolidos, ¿o no? O aparentemente parece que es así. Entonces dice, los judíos y los adventistas tienen un problema. Ponen los ojos en lo que había de ser abolido. ¿Cómo explican ustedes eso? Y habla del ministerio de muerte y del ministerio de condenación grabado en piedra. ¿Qué estaba grabado en piedra, hermanos? La ley. Y el contexto dice de que eso, hermanos, no hay que poner ya los ojos porque eso había de ser abolido. ¿Por qué tanto el sábado? ¿Y por qué tanto la ley? ¿Por qué tanto los mandamientos? Si no hay que poner los ojos en eso porque eso había de ser abolido. Abolido. Claro, Pero, digamos, o sea, de acuerdo a la comparación de texto, yo entendía que el antiguo pacto eran los 10 mandamientos grabados en piedra. Claro, y el nuevo en el corazón. El nuevo pacto, el Espíritu Santo lo graba en nuestro corazón, la ley. Pero ¿cómo va a grabar algo que había de ser abolido? Bueno, No, o porque acá sea, no se está refiriendo a los 10 mandamientos, sino al ministerio de los sacerdotes. Bien ahí. ¿Se va entendiendo, Hugo? no sé, la cuestión, como se llama esto, creo que yo pasa acá el asunto de, únicamente por el asunto del sábado, porque todas las religiones, todas, sin excepción de ninguna, guardan los 9 mandamientos. Claro. Además, como se llama esto, hay una parte en Romanos donde dice que cumple, dice, ¿cómo se llama? Te habla de que no cumple la ley, o sea, está condenado por la letra de la ley, o sea, la letra de la ley pasa a ser muerte para esa persona. Bien ahí. Pero que cumple la ley, o sea, no está, como se no queda como culpable de la ley, sino que guarda, dice, porque el amor es, como se llama esto, que cumple la ley, dice, ha cumplido con el amor. Está en Romanos, no me acuerdo, 11, 9, 13. Entonces, o sea, la cuestión, como se llama esto, de los mandamientos pasa pura y exclusivamente por el sábado, porque todas las religiones predican sobre lo mismo, es el amor, la cordialidad, la amabilidad, o sea, no matarás, no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, no adorarás a Dios, no sé, eso es lo mismo. Ver, ¿vos querés decir algo? No. Ah, bien ahí. Bueno, entonces más o menos una idea tienen, entonces ya más o menos se tiene una idea, pero ¿cómo explicamos nosotros? Entonces seguimos leyendo y lo pasamos a explicar. Entonces el versículo 13 dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. ¿Qué habría de ser abolido? ¿Los 10 mandamientos o el ministerio que se hacía sobre esos 10 mandamientos? El ministerio, y ya vamos a estar... Aparte lo que digamos aquí está claro, el tema del ministerio de los sacerdotes, porque por el tema de la ley ritual también. O sea, ¿vos qué hacía el sacerdote? Vos tenías que agarrar y llevar ofrenda, el sacerdote pedía perdón por sus pecados y agarraba, echaba el santísimo y hacía ofrenda. Claro. ¿Entendés? O sea, digamos, está hablando del sacrificio, digamos, de la ley ritual. Estaría hablando de la ley ritual. Bueno, yo me quedo contento porque por lo menos hay una idea. Que aparte hay una especie de contradicción. Porque si bien es cierto, o sea, si Dios, que es un ser perfecto, abolió la ley, hoy si vos vas a robar, te meten en la cárcel. Claro. O sea que la ley de Dios lo condena y la ley de los hombres también. Claro, y si uno miente en un juicio, también es condena, o sea, también, digamos, entra dentro de la, ¿cómo se llama esto? O sea, queda imputado. O sea, había como una especie de contradicción de que esté abolido algo que nosotros mismos lo utilizamos para nuestras normas de vida. Bien. Ahora, la cuestión es que bíblicamente, o sea, yo en Romanos también habla de que, o sea, la ley es, ¿cómo se llama? O sea, es un régimen de muerte, y lo dice, y habla claramente de los mandamientos. Pero también, o sea, es como que, o sea, no hay una postura muy, por lo menos yo que encuentro acá, yo leí Romanos, y Romanos empieza hablando de que la ley, o sea, está abolida, de que este es el viejo régimen, de que este es un régimen de muerte, o sea, ¿cómo se llama? Hablaba de que eso ya quedó para el pueblo de Israel. Y después el otro, ¿cómo se llama? Cuando va terminando el Romano, habla de que guarda la ley, o sea, habla de los mandamientos, porque dice, porque no deban a nadie nada, sino únicamente el amor de uno con los otros, o sea, que guarda la ley, y empieza hablando de los mandamientos, no matarás, no robarás, pero nunca llega, o sea, por ejemplo, en el Nuevo Testamento yo no veo que toquen el tema de toda la ley completa, o sea, cuando hablan de la parte del amor al prójimo, pero no toman el punto del amor a Dios. Claro, en una palabra, Dios no ha sido claro. Bueno, yo también me preguntaba por qué Dios no ha sido claro y en el Nuevo Testamento dijo
guarden el sábado y ya está. Claro, Y no me exactamente. estamos Pero- Hay una parte donde habla de que dice, bueno, dice, nadie nos juzga en comida, en bebida, ni en un sábado, o sea, lo que está, o sea, prácticamente lo que está diciendo es, ustedes guarden los mandamientos a partir del 5 para adelante y del 4 para atrás, o no sé. Bueno, Una cosa así de- escuchen una cosa. Mamá, vos querés decir algo. Acá en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Claro, todo eso se interpreta como que la ley de los 10 mandamientos. Bueno, finalizamos con los comentarios acá para que podamos explicar y podamos mostrarle todos los textos, así ustedes pueden anotar, ¿sí? Ya más o menos veo que tienen una idea. Entonces vamos a entrar a explicar, terminamos de leer. Versículo número 14. Empero los sentidos de ellos, noten lo que habla acerca de los judíos. Y esto es lo que yo a veces discuto con algunos hermanos que pretenden predicarle a los judíos. Y los judíos no se van a convertir ahora, hermanos, sino en la lluvia tardía. Y les explico por qué. El versículo 14 dice, empero los sentidos de ellos, de los judíos, y de los adventistas también, ¿no? Entre comillas, se embotaron, así dicen los evangélicos, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no cubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, que ellos, los judíos y los adventistas. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad de la ley. Ya no es necesario guardar la ley. Cristo nos hizo libres de la ley. Así dicen los evangélicos, ¿no? Así dicen los evangélicos. Cristo nos hizo libres de la ley. Entonces empezamos a explicar y volvemos al versículo 6, chicos. Vamos al versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, ¿sí? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí está diciendo, hermanos, esto de que la letra mata, ¿se puede estar refiriendo a los 10 mandamientos directamente? ¿Cómo? ¿La pregunta? Esta pregunta que yo les hago, ¿la letra mata, se puede estar refiriendo a los 10 mandamientos? Piensa rápido, chicos. Dice, no dije que el pecado es muerte, paga el pecado. En realidad, ¿cómo se llama esto? Los mandamientos más conocidos de todo el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, están en todas partes donde vos te vayas. Ahora, todo el mundo tiene contexto. los Es más, mandamientos y eso matan, es lo único que no puede. pero los mandamientos matan. El mandamiento el mandamiento fue dado para matarme. El mandamiento fue dado para que sea un ministerio de condenación y de muerte. Para eso Dios dio los mandamientos. Fue dado para que veas que sos pecador, para que te muestres pecado, Para mostrarle y para que lo obedezca, para obedecerlo. Bueno, vamos a Romanos capítulo 7, rapidito. En Romanos capítulo 7, pero lean despacito, no lo lean rápido, porque si lo leen rápido no van a entender la pregunta que yo les quiero decir. Acá Romanos capítulo 7. No son los mandamientos de Dios, porque en el versículo 3 dice, se me perdió, no en tabla de piedra, sino en las tablas del corazón. Vamos rapidito. Romanos capítulo 7, versículo 10, noten, pero lean bien, no me contesten rápido, ¿no? Y hallé que el mandamiento intimado para vida, para mí era mortal. Pregunto, vuelvo a preguntar bien, 7:10, Romanos 7:10. ¿Los mandamientos fueron dados para matar? ¿Los mandamientos matan? No, hermano, los mandamientos no matan, porque dice que el mandamiento es intimado para vida. Pero otra cosa muy diferente es que para mí sea mortal porque yo soy pecador. No sé si me explico. Pero Dios no podría ser tan malo y tan injusto de tirar 10 mandamientos para que sea ministerio de condenación, ministerio de servidumbre, ministerio de muerte. Los mandamientos nunca hacían eso, porque Dios no era malo ni injusto para dar 10 mandamientos para condenar y matar al hombre. ¿Para qué Dios va a dar 10 mandamientos que me matan y me condenan? Entonces San Pablo dice, el mandamiento fue dado para vida, fue intimado para vida, no para muerte, para vida. Lo que sucede es que como nosotros somos pecadores y estamos alejados de Cristo y el pecador no conoce a Cristo,
para mí me resulta mortal, pero es intimado para vida. No sé si me explico. Claro, lo que dice acá en Romanos 7:12 dice la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Claro, o sea que no podemos nosotros decir que es malo el Yo creo que mandamiento. todo esto lo que hablan y presentan e interpretan como quieren es porque no quieren obedecer, porque les cuesta o porque directamente no quieren, les gusta el mundo. Que les gusta el mundo, no quieren obedecer. Para allá. ¿Esta para quién es, Acho, esta chiquitita? Para Adrián. Ajá. Estamos bien entonces. Bueno, entonces vamos a demostrar que no le podemos echar nosotros la culpa a los mandamientos, porque el mandamiento es santo, justo, bueno, espiritual, intimado para vida, ¿sí? Entonces vamos a ver Hechos capítulo 7, versículo 38. En Hechos capítulo 7, vamos rapidito, ya lo conocen estos textos, lo estamos repasando nada más. Hechos capítulo 7, versículo 38. ¿Qué le pasó a Moisés cuando estaba en el monte de Sinaí con Jehová? En Hechos capítulo 7, versículo número 38, ¿sí? Vamos a ver si esas palabras que le dio Dios a Moisés eran ministerio de muerte y de condenación. En Hechos capítulo 7, versículo 38 dice, hablando de Moisés, el 37 dicen, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios de vuestros padres, de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Y noten lo que dice el 38. Este es aquel, está hablando de Moisés, este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y que recibió palabras de muerte para darnos. No, de vida. ¿Dice así? No, ¿qué palabras recibió? Hermano, los mandamientos son palabras de vida, siempre han sido palabras de vida. Nada más que bueno, como yo soy pecador, estoy sin Cristo, no lo acepto a Cristo, no tengo comunión con Cristo, estoy en una condición de pecado, lógico que me va a matar los mandamientos. Hasta cualquier jota o tilde que yo lea de la ley me mata, pero no porque sea un mandamiento dado para condenación, sino porque yo soy pecador. Y al ser pecador, la letra me va a matar, pero no porque mate, sino porque para mí es mortal, dice San Pablo. Y San Pablo lo aclara para que nadie vaya a caer en la confusión. San Pablo dice, no es que esto me mata, sino que para mí me resultó mortal, pero era intimado para vida. ¿Y qué dice la comparación de texto? Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí con el ángel que le hablaba, recibió palabras de vida que darnos. Hermanos, produce vida el guardar la ley, pero cuando lo hago a través de Cristo y por medio de Cristo. Porque ¿qué se necesita para guardar la ley? La gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos guardar la ley. Pero entonces no podemos decir, resulta que aquí Lucas, porque Lucas escribe el libro de los Hechos, Lucas dice que Moisés recibió palabras de vida. Y ahora viene Pablo y me dice que eso se le llama a los 10 mandamientos palabras de muerte, letra que mata, ministerio de condenación, ministerio de muerte. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Lucas, que decía que eran palabras de vida, o a Pablo, que dice que son palabras de muerte? ¿Uno de los dos está equivocado o los dos están hablando de temas diferentes? Los dos están acertados, nada más que digamos, Pablo está diciendo que si yo soy pecador, obviamente, la ley me condena, Bueno, yo les comento algo y volvemos, vamos a ver otra cosita. Vamos, antes de eso vamos a ver Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. Hugo, Sí. cuando va a decir que, No me compliques, Chucho. que te da vida, se Ajá. refiere a la vida eterna, pero podría referirse también a la vida que nosotros recibimos a través de las bendiciones. Vida espiritual. Se refiere a la vida espiritual. ¿Por qué? Porque si yo, teniendo la gracia de Jesús, acepto esa ley, acepto la Biblia, acepto el Pentateuco, son palabras que me van a infundir vida espiritual. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recíbanlas. Si ustedes abren el corazón a mis palabras, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea que descubrimos que San Pablo
no puede haber estado hablando ahí de la letra de los 10 mandamientos, sino que está hablando de la letra de todas las leyes rituales que especificaban qué tenía que hacer un ser humano cuando pecaba. Y en segundo término podemos decir que se aplica los 10 mandamientos, pero en segundo término, porque en primer término todo el capítulo no viene hablando de los 10 mandamientos. Segunda de Corintios capítulo 3 no viene hablando de los 10 mandamientos, viene hablando del nuevo ministerio, del nuevo pacto. O sea que no lo podemos aplicar a los 10 mandamientos en primera instancia. Pero o sea, yo lo que tenía entendido es que donde había condenación era, por ejemplo, como yo meto cuando uno violaba cualquiera de los mandamientos, por ejemplo, si violaba el sábado, pero el séptimo lo mataba. Bueno, esa era la condenación civil que había en el antiguo Israel, era una condenación civil que se le daba. Claro, sin embargo, antes, por eso hablaba de letra del muerto. A ver, esperamos, sigamos leyendo. Vamos a Mateo 19, sigamos leyendo un poquito más. Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17 dice así: He aquí uno, llegando, se le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré? O sea, ¿qué tengo que obrar? ¿Qué práctica tengo que hacer? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nuevamente relaciona vida espiritual o vida eterna con observancia de los mandamientos de Dios. Ahora vamos a Proverbios capítulo 3 rapidito y ya volvemos al tema que estamos tratando. En Proverbios capítulo 3, ¿sí? Proverbios capítulo 3, textos que ya conocen, pero que tenemos que repasarlos para que ustedes se acuerden. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 3, vamos rapidito, si vemos todos los textos, anótenlos bien. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 3 dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley. Está hablando Salomón a todo el mundo, ¿verdad? Y la ley que tenía Salomón era la ley de Dios que Dios le había transmitido a Salomón para que la enseñe a todo el mundo. Entonces dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Sí? Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero vuelvo al versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Noten cómo la ley nunca se le ha llamado ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento ministerio de muerte, ministerio de condenación, servidumbre, legalismo. Nunca se le ha llamado así a los 10 mandamientos. Al contrario, por el contrario, siempre los relaciona con la vida espiritual, los relaciona con la vida eterna, dice que es intimado para vida, dice que son palabras de vida, dice de que voy a tener paz espiritual, voy a tener largura de días acá en la tierra y larguras de días en cuanto a la vida eterna. Siempre los 10 mandamientos se los relaciona con la vida, de manera que ya nos empieza a sonar algo raro. Entonces San Pablo debe ser que no estaba hablando de los 10 mandamientos, porque si no habría contradicción. Ahora, Proverbios 4.4, Proverbios capítulo 4 y versículo 4. En Proverbios 4.4, noten chicos lo que dice. Dice así: y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás en servidumbre y condenación. Dice así: estarás perdido, estarás condenado porque guarde los mandamientos, serás un legalista porque guarde los mandamientos, serás un judaizante porque guarde los mandamientos, ¿no? Vivirás. ¿Y qué quiere decir con vivirás? Que va a tener vida espiritual y como fin va a tener la vida eterna. Vivirás. Le deja una proyección hacia el futuro. Vivirás. Entonces leemos otro texto, Proverbios capítulo 7, versículo 2 y 3. Proverbios capítulo 7, versículo 2 y 3, vamos rapidito. Proverbios capítulo 7, versículo 2 y 3, dice así. Proverbios capítulo 7, lo leemos desde el 1 al 3 porque es lo mismo, todo habla de la ley. Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos. Noten el versículo 2. Guarda mis mandamientos
y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, etc. Ahora vamos a Romanos capítulo 7, versículo 22. Vamos recorriendo varios versículos para después formularle una idea que les quiero explicar. En Romanos capítulo 7, versículo 22, Romanos capítulo 7, versículo 22, en Romanos capítulo 7, versículo 22, en el Nuevo Testamento, Pablo dice así: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 13 y 16. Romanos capítulo 2, versículo 13 y 16. ¿Hay un versículo que diga que con tus mandamientos me es vivificado? Claro, ya después lo vamos a leer. No es, digamos, el tema específico de eso, pero sí hay un texto que dice: con tus mandamientos me has vivificado. Lo que muestra que sí o sí la ley es vida para aquel que tiene la gracia de Dios. Y repito, chicos, para aquel que tiene la gracia de Dios, porque hay algunos que predican la ley pelada. No sé si me explico. Se quieren hacer los reformadores y quieren hablar de la ley sin dejar en claro que se necesita de la gracia de Dios. Y claro, los hermanos quieren guardar la ley y se vuelven legalistas. Una experiencia similar hemos pasado con nuestro grupo en años anteriores en Ciudadela, pero fue sin querer, hermano, no fue con mala intención. Algún periodo pequeño de tiempo donde se nos hacía tanto la contra con el tema del amor que nosotros nos fuimos al otro extremo. Pero fue por la oposición que se nos hacía. Y después uno se equilibra, una vez que uno habla correctamente y habla equilibradamente y estudia equilibradamente, se corrige. Pero cuidado con querer ir a predicar la ley pelada, ¿no? Tenemos que hablar de Cristo, mencionarlo a Cristo, presentarlo a Cristo en relación con la ley. Si no, guardar por guardar y predicar el mandamiento por predicar no sirve de nada. La ley pelada nunca ha servido para nada, hermanos. Siempre la ley en el Antiguo Testamento iba asociada a la gracia de Jehová, y en el Nuevo Testamento está asociada a la gracia de Cristo. Nunca se ha presentado la ley en forma pelada. No sé si me explico. Entonces siempre tiene que ir, Cristo me tiene que llevar a la ley para que la guarde, y la ley me tiene que mostrar mi pecado para llevarme a Cristo para que me salve. No sé si me explico. Pero no queramos presentar la ley en forma pelada. Y Romanos, siguiendo con el mismo concepto, dice en el versículo 13 y también el 16, noten: porque no los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justos o justificados. Versículo 16: en el día cuando juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio por Jesucristo. Y habla de la salvación en Cristo Jesús. Y dice que los justos para con Dios siempre van a hacer lo que obedezcan la ley. Y habla del Salvador Jesucristo, porque termina de hablar del Salvador Jesucristo. De manera que todos los textos que hemos leído como ametralladora dicen de que la ley de Dios no es una letra que mate por matar. La ley vivifica, la ley da vida. Ese mandamiento que decía María José, que no es del tema, pero no me acuerdo dónde estaba. ¿Vos te acordás, Cristian? Vamos al Salmo 119, a ver si lo encontramos. Hay un mandamiento, ¿sí? Son tantos los textos, yo los tengo anotados, a todos los textos que hablan de la ley. Pero él decía... ¿Cómo es el versículo dice... nunca más me apartaré de tus mandamientos, algo así, porque con ellos me has vivificado. Eso estamos buscando. Estamos buscando acá, bueno. El caso es que dice eso: con tus mandamientos me has vivificado. Bueno, ya hemos perdido el tiempo, no lo hemos encontrado. Volvamos a 2 Corintios 3, después si lo encuentran por ahí, les doy. Después buscamos una concordancia, la palabra vivificado. En 119, 159 dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Claro, no, pero es otro, ¿entiendes? Es otro que dice. Volviendo a 2 Corintios 3, ¿sí?
volvemos al versículo 6, disculpen que caiga en la redundancia, volvemos al versículo 6 de nuevo, y dice así. Hablando de Dios, dice, el cual asimismo, 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. De manera que entonces, ¿por qué estaría diciendo acá que la letra mata y el espíritu vivifica? El antiguo pacto tenía el antiguo ministerio levítico sacerdotal. ¿Se acuerdan de eso? El antiguo pacto tenía el ministerio levítico o el ministerio sacerdotal, que era un ministerio de letra. ¿Y qué letra se está refiriendo? ¿A la letra de los 10 mandamientos? No, porque nunca se le llamó a los 10 mandamientos ministerio. No sé si me explico. Ministerio es algo que se ministra, la ley es algo que se obedece. El ministerio era todo el ministerio que los sacerdotes levitas llevaban a cabo en el santuario terrenal. Y los ministros del antiguo pacto eran los sacerdotes. Los ministros del nuevo pacto eran los apóstoles. ¿Sabes que esa es una pregunta que siempre me estuve haciendo? Cuando habla de muerte, ¿se refiere al sacrificio o se refiere a que se la mataba a la gente por no obedecer la ley? Ya te explico, y conservar tu pregunta, antes de que se me vaya la idea, les quiero comentar una cosita y ya te contesto eso. ¿Por qué se les llamaba ministerio de muerte? En el antiguo pacto estaban los ministros del antiguo pacto, que eran los sacerdotes levitas. En el nuevo pacto están los ministros del nuevo pacto, que son los que han fundado la iglesia, todos los apóstoles. Se les llama al antiguo pacto ministerio de la letra, porque ese ministerio tenía un montón de letras que me decían, no harás esto, no harás aquello, si haces esto, presenta un buey, presenta un corderito, presenta una tórtola, 2 palominos, una vaquillona roja, un cordero de no sé cuántos años. Tenía un montón de letras el antiguo ministerio. Una cosita, tenía un montón de letras el antiguo ministerio. Pero ahora el nuevo ministerio tiene el ministerio del Espíritu de Dios, que tiene que ver con el ministerio de Cristo, que ya de a poquito lo explicamos. Ya lo explicamos. Pero bueno, acá dice el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, y lo que fue grabado en piedra con el dedo de Dios fueron los 10 mandamientos. En cambio, todas esas otras cosas que vos estás diciendo no fue grabado en piedra, sino lo escribió Moisés en un libro. Muy buena la pregunta. Entonces de ahí pienso yo que dicen los 10 mandamientos, porque es lo que se grabó en piedra. Claro, aparentemente pareciera ser los 10 mandamientos, pero noten que yo no me voy a esconder. Lo vamos a volver de nuevo al texto a leer para que lo expliquemos bien. Dice el versículo 6. Pero ese no decía. ¿Dónde estaba eso que decías vos, María José? El 7. Bueno. Y dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte en la letra, porque noten que dice, porque si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Primer punto, María José. Nunca pueden ser los 10 mandamientos, porque como acabamos de decir, jamás en la Biblia se le llama ministerio a los 10 mandamientos. Primer punto. ¿Por qué dice que estaba grabado en piedra, hermanos? Porque en la letra de la ley, ¿por qué se dice que estaba grabado en piedra? No porque ese ministerio estaba escrito en las tablas de piedra, sino que está grabado en piedra porque estaba grabado a fuego en esas 2 tablas el ministerio que se tenía que realizar sobre la letra de esa ley. De manera que los sacerdotes que oficiaban en el Antiguo Testamento ministraban todo un servicio sobre esas tablas de la ley, porque el sacerdote iba y ofrecía el corderito en el altar del holocausto, después se lavaban en la fuente de bronce, después prendían las lámparas del lugar santo, ponían los panes de la proposición del lugar santo, ofrecían el incienso en el altar del holocausto que estaba delante del velo. Y después, una vez al año, se ministraba, y todo ese ministerio giraba ante la ley de Dios que estaba en el lugar santo, que era esa ley la que se transgredía.
De manera que cuando dice que lo que está grabado en piedra no son los 10 mandamientos, los 10 mandamientos no son los que están grabados en piedra según este capítulo, lo que está grabado en piedra según este capítulo es el ministerio de muerte. Entonces descubrimos que hay dos cosas grabadas en piedra. Una, los 10 mandamientos, ¿verdad?, que ya conocemos, pero también el ministerio que se ejercía sobre esos 10 mandamientos también está grabado en piedra, porque está grabado a fuego ahí, hermanos. Sobre esa piedra, todo el ministerio que se hacía en el antiguo tabernáculo era sobre esa piedra. Tenía que ver con esas dos tablas de piedra. Era para redimirlo al hombre de la transgresión de esas piedras. ¿Cómo? No entiendo cuando decís está grabado a fuego. Porque se relaciona. ¿Cómo es grabar en fuego? ¿Cómo te puedo explicar? Es una expresión mía la que yo utilizo de grabar fuego, porque está íntimamente relacionado. Lo que está grabado en piedra es la letra de la ley, pero también el ministerio que se realizaba sobre esa letra, porque se relaciona íntimamente. Y vuelvo a leer el versículo 7. Y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras, y aquí estaba la pregunta que nos hacía Hugo, ¿sí? Decía, pues yo nunca he entendido por qué se le llamaba ministerio de muerte. ¿Por qué será? Bueno, primero porque sí es verdad lo que vos decías. Por un lado tenía que ver porque había pecados en el Antiguo Testamento que todo el ritual que tenía el santuario no lo podía redimir al hombre. Y veamos un ejemplo. Levítico 20:10. Y ahí explicamos la pregunta que nos había hecho Hugo. Vamos a tratar de que todas las preguntas sean contestadas hasta donde podamos, ¿no? Levítico capítulo 20 y de acuerdo a cómo nos dé el tiempo. Tomamos un ejemplo, y esto nos dijo Hugo recién, Levítico capítulo 20, versículo 10. En Levítico capítulo 20, versículo 10 dice lo siguiente, por sacar un ejemplo, ¿no? Solamente por sacar un ejemplo. Y el hombre que adulterare con la mujer de otro, el que cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, indefectiblemente se hará morir al adúltero y a la adúltera. Bueno, en este pecado, como en un montón de otros, todos los pecados considerados de muerte, hay muchos pecados considerados de muerte, no había provisión en el servicio del santuario para este tipo de pecado. Toda esa ceremonia pomposa que tenía el tabernáculo terrenal no hacía provisión para los pecados de muerte, había que matarlo igual. El que fornicaba, había que matarlo. Al que adulteraba, había que matarlo. Al que transgredía el sábado, había que matarlo. Al que entraba tomando vino al santuario, había que matarlo. Había muchos pecados, un montón de pecados de muerte, que no había provisión para esos pecados. Y qué casualidad, hermanos, que los israelitas, al igual que nosotros ¿qué decimos? Ay, nosotros menos mal cometemos pecados suaves nada más. Siempre los pecados que más tendencia tiene el hombre a cometerlos son los pecados graves, hermano. Porque si fueran los pecados suavecitos, Dios no hubiera hecho provisión, no hubiera hecho, bueno, pues si van a cometer toda su vida pecados suavecitos, lo hacemos fácil a la cosa. Siempre se tienden a cometer pecados graves, y resulta que la ley ceremonial no hacía provisión para esos tipos de pecados. Por eso se les llama ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque siempre para el hombre era muerte. Cuando pecaba no había provisión, no lo salvaba, había que apedrearlo. Su pecado era sobre él, moría con su pecado encima y se perdía. Puede ser también de que sea ministerio de muerte, porque siempre generalmente cuando vos ves en el Antiguo Testamento, cuando Moisés habla así acerca del libro que ha escrito él, ¿verdad? Siempre dice que está contra nosotros, atentando contra nosotros, le decía hacia el pueblo de Israel. Bien ahí, porque también por otro lado, la ley, pero ya en aspectos secundarios, ¿sí? La ley, las parábolas, todo lo que habla Dios, toda la Biblia, en sentido secundario, se transformaría en mortal, pero no es mortal. Y repito, no es mortal, sino que como dice Pablo, para mí me era mortal. Y resultó que el mandamiento intimado para vida, ¿qué es vida? A mí me resultó mortal, pero no es que sea mortal, dice Pablo, a mí me resulta porque yo soy un pecador, porque todo da testimonio de que yo estoy en pecado. Todo da testimonio de que estoy en pecado. Pero ¿por qué otra cosa más se le llama ministerio de muerte? ¿Por qué más? Será porque por nosotros mismos no podemos guardar los mandamientos, ¿verdad? Entonces tuvo que venir a morir Cristo para darnos vida. También, porque todo, es verdad lo que vos estás diciendo, Cristian, porque todo este ministerio
no era Cristo, representaba a Cristo, pero era la sombra, y la sombra no tenía poder para nada, hermanos. La sombra no tenía poder para nada. Cristo tiene poder. Ahora, gracias a Cristo podemos estar. Ahora, gracias a Cristo podemos. Ahora, chicos, el hecho de que yo mate un corderito y yo lo degollaba, ¿ahora eso me llenaba de gracia para guardar la ley? No. ¿Por qué más entonces se les llama ministerio de muerte? Y vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4. Ahí contesta también la pregunta de Hugo. ¿Por qué más se les llama ministerio de muerte? En Hebreos capítulo 10, versículo 4, ¿sí? En Hebreos capítulo 10, versículo 4, noten lo que dice acá. Hebreos 10, 4. ¿Qué pasa, John? ¿Qué me ha buscado el capítulo 3 usted? No, capítulo 10, versículo 4. Y aquí está, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Todo lo que se ofrecía era un simbolismo, pero no quitaba nada. No puede quitar los pecados. Entonces, si no puede quitar los pecados, ¿por qué se lo practicaba? Porque era una simbología de Cristo. Entonces, si yo practicando ese rito ejercía fe en el Mesías que habría de venir, ahí se me quitaban los pecados por la fe en el Mesías que había de venir, no porque yo matar un buey. ¿Desde cuándo matar un buey me quita el pecado? Pero si yo lo hacía con fe en el Mesías que había de venir, entonces el simbolismo cobraba resultado. Pero el simbolismo por sí mismo no servía para nada. Y lo dice Pablo acá. La sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Entonces, los israelitas iban y ofrecían eso, pero seguían estando muertos, porque la mayoría de los israelitas, a lo largo de toda la historia de Israel, cumplían con los ritos, pero sin fe y amor a Dios. Y eso sí ha sido siempre. Y en el 8.13, cuando dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Pero vuelve el contexto, viene hablando del ministerio sacerdotal de Leví. Claro, viene hablando del ministerio sacerdotal de Leví. De manera que concluimos, y volvemos ahora acá a 2 de Corintios, ¿sí? 2 de Corintios 3 para seguir explicando. ¿Por qué se le llama ministerio de muerte? Bueno, no puede ser los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque a los 10 mandamientos nunca se les llama ministerio. Y segundo, se le llama ministerio de muerte. ¿Qué era ministerio en el Antiguo Testamento? Ministerio era el oficio que llevaban a cabo los sacerdotes. Ministerio es un oficio que llevaban a cabo los sacerdotes levitas, pero nunca se le llamó ministerio los 10 mandamientos. Entonces seguimos analizando. No sé si ven que es un poco complicado analizar esto, hermanos. Sí. No, por eso, porque hay toda una religión armada en base a este texto. Y sí, hermano. Y por eso cuando se presenta este tipo de texto, o sea, yo por ejemplo sé que no es así. Entonces, si yo no encuentro el texto, no es válido lo que digo, y es cierto. Porque si la persona, o sea, yo lo que veo, que yo también por ahí me visitan los testigos que va, es que ellos tienen eso, o sea, ellos no me hablan de algo que lo vayan razonando, sino que van leyendo. Hay unas cosas que la razón, pero base lo que dicen es, y el problema es que yo no puedo decirle, no, mira, este versículo está mintiendo. Claro, yo tengo que decir, no, eso significa de tal cosa, entonces tengo que buscar otro. Y yo no estoy imaginando que desde, ¿cómo se llama? Yo he visto películas de Estados Unidos en donde aparecen estos pastores borrachos así que tienen un montón de historias raras y los tipos sabían la Biblia, pero prácticamente saben de memoria. No sé cómo se preparan, pero saben puntual. El problema es la puntualidad del versículo, lo que dice, y el hecho de que parece que dice lo que en realidad no está diciendo. Pero si leemos cuidadosamente, le vuelvo a repetir, no dice ley, dice ministerio. ¿Desde cuándo ministerio es ley? No es ley. Una cosa es ley y otra cosa es lo que se ministra sobre esa ley. Un ministerio es una actividad, es un oficio, pero no le puedo yo llamar a los 10 mandamientos ministerio. Entonces, chicos, lean despacito, cuidadosamente. Entonces dice, no, aquí no es la ley de los 10 mandamientos, no se está refiriendo, porque a la ley nunca se le llamó un ministerio, ¿sí? Y se le llama ministerio de muerte porque no podía quitar los pecados, porque los israelitas ponían fe en el animalito que mataba y decía, yo hago obra, ¿sabe cómo mato cordero? Yo vivo re perdonado. ¿Sabe cómo mato cordero, paloma, vaquillona roja? Yo soy el más capo. Yo ando degollando cordero todo el día.
y perdieron la fe en el Mesías. Entonces todo lo que hacían era hueco, no servía para nada. Entonces dice que tenía problemas, tenía defectos este antiguo pacto, porque el israelita desviaba la mirada del Mesías que había de venir y solamente se fijaba en el cordero y no entendía qué simbolizaba eso. Entonces, chicos, sigue diciendo el versículo. Hasta donde ha vivido Moisés, hasta donde ha vivido Moisés sí se ha cumplido, sí servía esto, pero después que ha muerto Moisés ya los israelitas no llevaban a cabo, digamos, como tenía que ser el antiguo pacto. Te comento. O siempre ha sido hasta la muerte de Cristo en la cruz, desde la muerte de Cristo en la cruz, contando para atrás, siempre estuvo el sistema de sacrificios. Pero fue organizado como sistema organizado con Moisés. Antes de Moisés también se ofrecían sacrificios, pero no era un sistema organizado y lo realizaban los patriarcas. Después, en el tiempo de Moisés, ya es organizado. Hasta la muerte de Cristo en la cruz siempre hubo sacrificios. Pero el problema es que los hombres no discernían el simbolismo de esos sacrificios. Entonces Dios lo veía defectuoso. Dios decía, algún día voy a tener que quitar esto, pero cuando venga mi hijo y represente, porque los israelitas no entienden bien este tema. Claro, por eso, cuando muere Cristo se rasga el velo. Se rasgó el velo de arriba abajo. ¿Y qué significaba eso? Que se abolía la ley, que finalizaba el servicio del santuario terrenal. ¿Qué pasa, Pacha, por ahí? ¿Qué estás jugando? ¿Qué te pasa? No, ¿sabes qué? Lo que yo noto, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento se marca mucho el hecho de que, yo no veo mucho la cuestión de la fe. Por lo menos yo no he encontrado muchos proyectos donde habla sobre vos tenés que poner fe en que va a venir Cristo y por medio de ese van a ser perdonados tus pecados, sino que más bien habla sobre las obras, que vos hagas estas obras, que vos guardes estos mandamientos, pero, o sea, no, como que no dice específicamente, mira, ustedes saben guardar los mandamientos, pero ustedes, como se llama, tienen que saber que siempre que quieran guardar los mandamientos tienen que pedir la ayuda de Jehová para que los ayude a guardar los mandamientos. O sea, así explícitamente, si yo encuentro los versículos así explícitamente, donde aparece muy marcado eso, yo diría sí, realmente, o sea, yo veo que todo eso, este es un simbolismo, y yo tengo por fe saber que Cristo va a ser, o que en el futuro va a enviar a su hijo, y su hijo, por medio de su hijo, que a todo lo que estoy diciendo va a tener validez a él recién. No, o sea, no es muy claro eso. Habla muchísimo de las obras. Lo mismo también, como se ha dicho en otros versículos, Santiago también habla de la cuestión de las obras que tienes que lograr. Y primero se dice que vos vas a ser salvado por la fe, pero el resto que tienes que hacer obra. O sea, entonces es como que da, o sea, bueno, si querés hacer buenas obras, tenés fe en que las puedes hacer, tenés fe en que Dios te va a ayudar. O sea, yo sería más claro si hablar en esos términos. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento sí se habla de la fe, pero bueno, quizás no se hace mucho hincapié porque hay que ser un lector cuidadoso. Si vamos a leer así nomás el Antiguo Testamento, mucho no vamos a encontrar. Pero en los libros poéticos se habla mucho de pedir ayuda a Jehová. Y ya cuando se habla de que en Hebreos 11 nos aclara que todo el Antiguo Testamento estaba basado en fe, cuando dice que Abel ofreció sacrificio mejor que el de Caín por la fe. Y bueno, pero no hay mucho, pero hay, si entramos a comparar, sí, la salvación en el Antiguo Testamento era por fe y por gracia, y en el Nuevo Testamento la salvación y la justificación es también por fe y por gracia. Te digo más, si no fuera porque leído en el Nuevo Testamento, esa que aclara este versículo, o sea, si vos te fijas, dice, y creyó Abraham tuvo fe en Dios, cuando se empezó a contar por justicia, es un versículo, después todo lo demás es obras de Abraham. Claro, bueno, si entramos a hablar de la fe es otro tema, ¿verdad, Facha? Bueno, tranquilo, ¿no? Deje de jugar con Nacho ahí. ¿Qué pasa, Pacha? Deje de jugar ahí con Nacho. ¿Qué está haciendo Nacho ahí? Pamela Retalo ahí que no está jugando. ¿Vos estás hablando esta? No, está explicando. Pero sea más no hacemos el hombre. Eso pasa. Bueno, no sabía. Vos te decís como... ¿Pero qué te está explicando, Pamela? Bueno, está bien. Bueno, pero yo te miro a vos, Pacha, que vos te reís. Bueno, seguimos adelante y vamos terminando esto. Volvemos a 2 de Corintios 3. A mí me encanta este capítulo, hermanos, porque es problemático y me gustan todos los textos problemáticos, porque hay que buscarle la vuelta, hermanos. Entonces en el versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, ¿por qué estaba grabado en piedra? Porque todo tenía que hacerse sobre la piedra, sobre esas piedras, hermanos. Todo el ministerio giraba en torno a la piedra. Estaba ahí, hermanos.
Pero usted lo que pasa es que acá dos detalles puntuales. Uno que fue cuando Moisés bajó del monte Sinaí, él se despejaba hacia el rostro, y cuando yo era piedra, yo pienso, o sea, mi mente va directamente a la tabla de la ley. Claro. O sea, yo sé que en la tabla de la ley no dice, si vos no guardás el sábado, hay que matarte, por ejemplo. Claro. O si vos mentís, tenés que agarrar y presentar un corderito, porque si no, no queda perdonado tu pecado. Pero cuando habla de la ley, acá me va a entender, bueno, tabla de piedra, eso ya está abolido, bueno, los 10 mandamientos que ya no se guardan. Claro, bueno, esa es la solución facilonga. Pero ¿cómo le contestamos entonces nosotros al señor evangélico cuando nos conteste así? Entonces ustedes tienen que decir así, bueno, está bien, los 10 mandamientos, está bien. Ahora compruébemelo con la Biblia, que a los 10 mandamientos se les llama ministerio. Muéstreme un versiculito, un hito solito. ¿Cómo? Muéstreme un versiculito, ¿sí? Se ha perdido. ¿Qué pasa, Pachá? Dejen de hacer señas, ya no nos podemos concentrar. Muéstreme, si el evangélico me dice, se le llama así a los 10 mandamientos, entonces yo digo, bueno, muéstreme un versículo que diga que a los 10 mandamientos se les llama ministerio. Entonces, si no puede encontrar el versículo, no podemos. Es que él llegó, dice, por lo menos llego para orar. Va a ser la última oración. ¿Sabes que una vuelta estábamos ahí en la facultad con Adriana y había un petizo, ¿no? Se hacía el locutor, ¿cómo es que a todas las chicas, esto que por otra. ¿Cuánto es? Me alcanzó por este. Yo estaba preparando el tema para vos y vos mirá ahora que llegas. Todos están preparando el tema para vos. Estaba así, entonces lo veo, se prepara y estaba así. Bueno, es que él era pequeño de espíritu. Bueno, chicos, efervescencia, por favor. Efervescencia. Sigamos, chicos, sigamos, no nos desviemos, así que sigamos porque yo también ya quiero terminar con esto. Entonces dice, y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Les enseño algo para que sepan. ¿Sabían ustedes que cuando Moisés bajaba del monte de Sinaí tenía la luz y se cubría y se asustaban los israelitas y bla bla bla? Bueno, pero cuando Moisés bajaba del monte era porque le estaba trayendo a cada rato las instrucciones de lo que Dios le había dicho. Y esas instrucciones no eran que le venía así, le venía a repetir en memoria cada rato los 10 mandamientos. No, eran todas las instrucciones que Dios le iba dando que no eran los 10 mandamientos. Era todo cómo ellos se tenían que organizar y servir en el servicio del tabernáculo y cómo se tenían que comportar y hacer esto y hacer lo otro y aquello. O sea que cuando Moisés bajaba traía la ley mosaica, la ley ritual, la ceremonial, la cúltica, la de comportamiento para ellos. Había muchas cosas que traía Moisés. De manera que está hablando no de los 10 mandamientos, sino cuando Moisés bajaba que traía las otras leyes, que no eran los 10 mandamientos. Entonces vayan después a la comparación del texto y vean, a ver, ¿de qué venía a hablar Moisés cuando bajaba con el rostro así luminoso? Y van a ver que no traía los 10 mandamientos, traía un montón de otras instrucciones que Dios les daba. Entonces seguimos leyendo el versículo número 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Sí? El ministerio del Espíritu. ¿Qué es este ministerio del Espíritu? ¿Puede ser que está hablando de Cristo ministrando en el santuario celestial? Claro, porque ¿quién tiene ahora, hermanos, un ministerio del Espíritu? Ministerio es una actividad, es un oficio. ¿Quién tiene ahora un ministerio del Espíritu? Cristo tiene un ministerio del Espíritu que le ha confiado a sus seguidores. Dice, muchachos, prediquen este ministerio que yo tengo. Háganle conocer al mundo este ministerio que yo estoy realizando en el santuario celestial. Sigamos leyendo a ver si se clarifica un poquito mejor esta idea. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia,
¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que hoy en día, dice que hoy en día bajo el nuevo pacto hay un ministerio de justicia y hay un ministerio del Espíritu y de la justicia. ¿Y en quién encontramos ese ministerio? En Cristo. En Cristo. Porque no es de Él, es nuestra justicia. ¿Y qué hacían los apóstoles? Enseñar ese ministerio nada más. Aférrense de ese ministerio que Cristo está haciendo ahora en el santuario celestial. Y se les llama del Espíritu y se les llama de justicia porque Cristo vivifica espiritualmente al pecador cuando confiesa sus pecados y se aferra de Él. Algo que hoy en día como iglesia no lo hemos entendido y por eso no hay vida espiritual. Y algo similar comentábamos hoy en el sermón esta mañana. ¿Por qué no hay vida espiritual? ¿Qué nos dicen que el ministerio del Espíritu vivifica y por qué no estamos vivificados? ¿Por qué no hay fervor? ¿Por qué no hay fuerza? ¿Por qué no hay obediencia? ¿Por qué no hay servicio? ¿Por qué no hay valentía para llevar almas a Cristo y predicar la verdad? ¿Qué nos dicen que el ministerio del Espíritu vivifica? ¿Dónde están los pecadores vivificados por su ministerio? ¿Será que no hemos aprendido a aferrarnos de Cristo como Salvador personal para que Él nos dé poder? ¿Qué decía la cita hoy? Tenemos que orar por poder, esperar poder y recibir poder. Entonces, eso es lo que vamos viendo. Pero ese ministerio de Cristo, ¿dónde lo encontramos? Vamos a ver Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. En Hebreos capítulo 8, ahí habla de ese ministerio. Porque si habla de un ministerio del Espíritu, en otra parte de la Biblia me tiene que indicar dónde está, o qué es, o quién lo hace. No puedo yo entrar a adivinar qué será ese ministerio del Espíritu. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice así, noten chicos. Así que la suma de lo dicho es que tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hay un pontífice en los cielos, ministro del santuario. O sea que Cristo es sumo sacerdote, pontífice y ministro. Y si Él es sumo sacerdote, pontífice y ministro, ¿quién tiene el ministerio del Espíritu? ¿Quién tiene el ministerio de la justicia? Porque se le llama a Cristo Jehová justicia nuestra. A través de ese ministerio, cuando yo le pido perdón a Cristo, lo invoco por fe, lo llamo por fe, Él me imparte la justicia de Cristo, me imparte su propia justicia, que es una justicia obrante en mí que me lleva a guardar la ley y a quedar en armonía con esa ley. Por eso se le llama también ministerio de justicia. ¿A dónde encuentro justicia yo? ¿Puedo tener justicia por mí mismo? No. ¿Puedo practicar justicia por mí mismo, por mis propios esfuerzos? No. Debo ir a Cristo. Y Cristo me imparte su justicia. Me vivifica por su Espíritu y me imparte por su justicia y me justifica por su justicia. Ya sabemos estas cosas, pero hay que repasarlas porque nos van a preguntar por ahí. ¿Por qué Cristo tiene un ministerio de justicia? Porque Él me justifica por la fe y me imparte la justicia imputada y la justicia impartida. Aparte, hubo, tenemos aquí en el mensaje a la Odisea, cuando dice que compres de mí vestidos blancos. Y los vestidos blancos me significan la justicia. ¿Y a dónde la busca la justicia? Bien ahí, muy bien, porque nosotros ¿a dónde le compramos la justicia? Dice Cristo, te aconsejo que de mí compres las vestiduras blancas, que es la justicia de Cristo. Y porque yo la compro de Cristo, es por eso que Él tiene el ministerio de justicia, porque de Él la compramos. Fuera de Cristo no se puede obtener ningún tipo de justicia. El versículo 2 dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Ahora vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 11, 12 y 14. Hebreos capítulo 9, versículo 11, 12 y 14. Hebreos capítulo 9, versículo 11, 12 y 14. Dice así: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Y noten que nos limpia para que sirvamos al Dios vivo. Pero habla de un tabernáculo y dice que Cristo es el ministro del tabernáculo y Él está oficiando en el tabernáculo. Ya está presente Cristo, Él está oficiando y por su propia sangre. O sea que el ministerio del Espíritu que lleva a cabo Cristo tiene que ver con la obra que Él hizo al morir en la cruz del Calvario, que ahí ya nos estaba ministrando, se ofreció como ofrenda por el pecado, su resurrección, su ascensión al cielo, todo el ministerio que lleva a cabo ahora en el santuario celestial y que yo tengo que invocarlo por fe a Cristo para salvarme. Todo eso implica, hermanos, el ministerio del Espíritu, el ministerio que vivifica, el ministerio de justicia, porque trae justicia, me imparte justicia. ¿Se va entendiendo más o menos? Por supuesto, ustedes después pueden ir y leerlo bien en los libros, pero estamos viendo para que vean que no es tan sencillo explicar estas cosas. Y vuelvo a repetir, nunca se les llama a la ley ministerio. Yo no sé por qué se cierran con que los 10 mandamientos y nunca se les llama ministerio. Ministerio es actividad, es oficio, es un cargo. Y lo que está grabado en piedra no es solamente los 10 mandamientos, sino el ministerio que se llevaba a cabo sobre esas tablas de piedra en el Antiguo Testamento. Y que también se lleva hoy a cabo, pero que es otro ministerio, que es el de Cristo. El antiguo ministerio levítico se oficiaba sobre las tablas de la ley. Y hoy el ministerio de Cristo también se oficia sobre las tablas de la ley. Porque ahora Cristo está en el lugar santísimo de pie ante el Padre, ¿frente a qué? Frente a las tablas de la ley, porque está en el lugar santísimo. Y están las tablas de la ley. Está oficiando con su ministerio sobre las tablas de la ley. O sea que hasta el día de hoy, chicos, hay un ministerio. Entonces, el versículo número, ya habíamos leído, entonces volvemos a 2 de Corintios 3. 2 de Corintios 3. Y leemos el versículo número 10. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente. Porque aún lo que fue glorioso, el ministerio levítico, no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece, ¿qué ha perecido, hermanos, hoy en día? El ministerio levítico, ¿sí? Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. ¿Y qué permanece hasta el día de hoy? La ley. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. En el santuario celestial permanece el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Versículo 12. Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Entonces concluimos que lo que había de ser abolido era el ministerio grabado en piedra. Y ministerio es el oficio que llevaban a cabo los sacerdotes levitas. ¿Qué ha sido abolido? Para la nueva época cristiana, para esta dispensación cristiana que tenemos ahora, ¿qué ha sido abolido? El ministerio de los sacerdotes con todas las reglas de culto y ceremonias que ellos tenían. Ya ha sido abolido. Entonces no se fijen en eso, no quieran matar corderitos, porque ya fue abolido eso. Pero el ministerio, no los mandamientos. ¿Sí? De toda manera, entonces, si fueron abolidos los 10 mandamientos, seamos cuidadosos de no caer en la obediencia de esos mandamientos. Entonces, no vaya a ser que por si acaso obedezcamos. Se trate de no obedecer eso, ¿no? Sean cuidadosos en no caer en la obediencia de esos mandamientos. Y con muchas otras palabras sigue explicando Pablo y dice así, el versículo 14. Empero los sentidos de ellos, está hablando de los judíos, se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. De manera, hermanos, que no se puede estar refiriendo a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque San Pablo escribió a los Corintios, ¿verdad?
Pero San Pablo también le escribe en Primera de Corintios algo que parecería contradictorio. Y ustedes lo conocen ese texto. ¿Cuál es? Primera de Corintios 7:19. A ver qué dice Primera de Corintios 7:19. Pero no nos saquen el dedo de ahí porque ya volvemos de nuevo al capítulo 3. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7:19. En Primera de Corintios, el mismo apóstol Pablo que escribió Segunda de Corintios escribe la primera epístola, y en el capítulo 7, versículo 19 dice lo siguiente. Primera de Corintios 7:19. La circuncisión, que tiene que ver con la ley de los ritos, ¿sí? La circuncisión no es nada, y la incircuncisión tampoco es nada. Aquí lo que es, por eso dice la palabra sino, aquí lo que realmente importa, dice Pablo, es la observancia de los mandamientos de Dios. O sea que hace una clara distinción en lo que es un simple rito y lo que es una ley moral y un mandamiento moral. No interesa los ritos, circuncisión, incircuncisión, no interesa. Aquí lo que importa es obediencia de los mandamientos, práctica de los mandamientos, observancia de los mandamientos. Eso es lo que importa para Dios. Entonces, si Pablo me dice que ahora hay que obedecer los mandamientos, que lo que importa es la observancia de los mandamientos, ¿por qué va a venir en 2 de Corintios 3 a decirme de que los 10 mandamientos es un ministerio de muerte, es un ministerio de condenación, que no sirve para nada, que había de perecer, que había de ser abolido, y que el que guarde esa ley tiene un velo puesto en la cabeza? ¿Ven que no puede ser? Hay contradicción. Entonces, ¿a qué conclusión feliz llegamos? Que San Pablo, cuando habla en 2 de Corintios 3, no está hablando de ninguna manera de los 10 mandamientos, sino del ministerio que se realizaba sobre la letra de los 10 mandamientos. Por eso cuando andaban diciendo que Pablo sí que predicaba la que no importaba si no se circuncidaban, le decía, no importa que Moisés ya tiene quien nos predique y nos haga en la sinagoga. Claro, y se pueden aprender todas las cosas que enseña Moisés. Y le aclara a Jesús, no, bueno, pero dice, pero obedezcan y no sean como son los fariseos. Dice que ellos enseñan, pero no obedecen. Y de nuevo le hace hincapié a Jesús en que tienen que guardar los mandamientos. Entonces, ¿por qué Pablo está en la parte de la voto? Ya me es complicado eso. No, él lo hacía por cariño, porque él quería guardar tiempo, o sea, yo por ejemplo quiero guardar Pascua. Yo soy dueño, me voy por ejemplo a Jerusalén y quiero guardar Pascua. ¿No sabían que no es pecado? Siempre y cuando la guarde por cariño, no porque dependa de las obras de la ley para salvación. Pablo dice, quiero guardar Pascua, él guardaba Pascua, guardaba tabernáculo, guardaba Pentecostés, pero no porque él dependía de las obras de la ley para ser justificado, sino porque aprovechaba esas hermosas fiestas judías para predicar el Evangelio y para mostrarle en cada fiesta el significado que tiene cada una de esas fiestas. Nada más que nosotros no guardamos bien la Pascua porque cuando viene el tiempo de Pascua ni sabemos lo que es Pascua, ¿no? Nosotros decimos Pascua y pensamos en el conejito con el huevo de chocolate. ¿Se acuerdan, no? ¿Verdad, Facha? No estés jugando con Nacho. Que ya los mira, Nacho, ¿cómo lo mira el Facha o no? Así lo está mirando a ver qué hace el Facha. Te busca con la mirada. Entonces Pascua no tiene que ver entonces con el huevito, tiene que ver con una fiesta judía. Entonces Pablo guardaba esas fiestas, y por ahí tenía hecho voto. ¿Por qué había hecho voto Bueno, él hace voto porque él le hace como una promesa a Dios en relación con la obra salvífica, porque aprovechaba esas cosas. Había 3 hombres que tenían hecha promesa a Dios. Entonces Pablo no es que hace el voto directamente a Dios, sino que viene otro hermano y le dice, mira, dice, aquí hay 3 hombres que tienen hecho voto. Y para que no se diga que vos andas contradiciendo la ley de Moisés, afeitate también con ellos, entonces, y anda y ofrece al sacerdote lo que ellos pedían por esos votos. Entonces San Pablo... Pero Pablo entendía que esto no significaba nada. Claro, eran leyes que a veces la gente la guardaba por cariño, otros eran judaizantes, la guardaban por legalizar, pero él sabía que no había que depender de esas obras de la ley. No sé si me explico. Y cualquiera que depende de las obras de la ley está bajo maldición. Y quedaba ya por ver, chicos, el versículo 14, ¿verdad?
el 15, y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren, o sea, cuando dejen de pecar y vuelvan a guardar la ley, ¿sí? Porque convertirse es guardar la ley, ¿sí? Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, ¿libertad para pecar o libertad del pecado? Libertad del pecado. Bueno, entonces, y eso ya lo conocen, ya están hartos ustedes de conocer esos versículos. Vamos al Salmo 119, ya lo conocen de memoria, pero bueno, es necesario que lo volvamos a repasar. ¿A qué se refiere la libertad? Emilio, yo he preparado este tema para vos porque vos estabas mal hoy y resulta que mirá la hora que me cae usted. Ah, pero ya está bien que no, Emilio. Está bien, ya se le ha ido la confusión. Ya está. Salmo 119, versículo 44 y 45. Salmo 119, versículo 44 y 45 dice así. Nota. Y aquí tenemos que definir, ¿es libertad para pecar o libertad del pecado? Y guardaré tu ley siempre, por siglo de siglo, y andaré en esclavitud, en servidumbre, en legalismo, en condenación, en muerte. ¿O guarda esa ley? En legalismo. ¿Así dice? No. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y en Santiago 2 ya lo conocen el texto, vamos a Santiago 2. Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2, ¿cómo se le llama a la ley de Dios? ¿Ley de qué? De la libertad. De la libertad. Ahí está. En Romanos, Santiago capítulo 2, y noten que viene hablando, hermanos, de la ley de Dios. Leemos desde el versículo 8 hasta el 12. Si en verdad cumplís vosotros la ley real o regia, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, está hablando en este caso de la segunda tabla, ¿verdad? Bien hacéis, no hacen mal, no son legalistas por guardar la segunda tabla, mas si hacéis acepción de personas cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley, ¿se está refiriendo a la ley ritual o a la ley moral? La moral. Pero después continúa y habla de las obras, ¿verdad? Guardando toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpable de todos los puntos. Pero yo pregunto, ¿de todos los puntos de la segunda tabla o de todos los puntos de las dos tablas? De las dos tablas, hermanos, de las dos tablas. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Y también ha dicho, no tendrás dioses ajenos. Y también ha dicho, guardarás el sábado. Ahora bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres hecho transgresor de la ley. Así hablad cuando aconsejemos, prediquemos, exhortemos, testifiquemos, y así obrad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Pero ¿por qué voy a ser juzgado yo? ¿Yo voy a ser juzgado por la segunda tabla o por la primera? Por las dos tablas. Así hablad y así obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y ley de la libertad no se le llama a la gracia, porque algunos le llaman ley de libertad a la gracia, otros le llaman ley de libertad al amor, otros le llaman ley de libertad a la buena voluntad de Dios para con el pecador. Les digo porque así le van a decir cuando vayan a hablar, ¿no? Pero no le quieren llamar ley de la libertad a los 10 mandamientos. Y aquí viene hablando el contexto inmediato de los 10 mandamientos. Y saca como ejemplo, hermanos, la segunda tabla. ¿Y por qué saca la segunda tabla, hermanos? Porque todos los cristianos y todos los judíos para ese tiempo, hermanos, no andaban teniendo dioses ajenos. Donde más fallaban era en el tema del relacionamiento social. Ustedes veían que en el tiempo de Pablo, ¿por qué pecaban los cristianos, por ejemplo?
por pecado de fornicación o porque andaban fundiendo estatuas de hierro para adorarlas, así. Por ejemplo, por fornicación, por chisme, por adulterio. Siempre el problema entre el relacionamiento de los hermanos era la segunda tabla. No digo que por ahí no habrá habido algún sacrílego que habrá puesto, qué sé yo, algún dios raro y lo habrá adorado, pero lo que más abundaba dentro de la iglesia era la transgresión de la segunda tabla. Entonces, terminamos diciendo, y queda más por hablar, pero ya no podemos seguir por el tiempo, hermanos. Hasta yo ya estoy cansado de tanto hablar. Hay una segunda parte de este tema, pero lo que podemos dejar en claro aquí, que de ninguna manera en el capítulo 3 Pablo habla de los 10 mandamientos, sino que habla de diferentes ministerios que se realizaron en las dos dispensaciones cristianas, antes de Cristo y después de Cristo. O sea que el capítulo 3 habla de ministerios, no de los 10 mandamientos. ¿Queda claro? ¿Entonces entiende, Miguel? Bien. Entonces, aquí queremos llegar, chicos, que no se dejen engatusar, porque el contexto mismo viene explicando que no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de ministerios. ¿Queda alguna preguntita que no sea muy parajónica ni muy difícil? ¿Alguna pregunta? No. Los que están libres pueden seguir, yo me voy a quedar acá